Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a hacer hoy es terminar con el tema de diagramas de Bode. ¿Sí? ¿Sale? Nosotros habíamos visto que la respuesta de nuestro filtro pasa bajas está dada por voltaje de salida igual a por la magnitud de la función de transferencia eh, eh, que depende de las frecuencias por el seno, en estado estacionario, claro, ¿no? Por el seno de omega t más el arco coseno de la parte imaginaria de g de j omega entre la parte real de g de j omega. Entonces habíamos discutido que efectivamente en estado estacionario la respuesta del sistema va a depender de la frecuencia, ¿no? Si la entrada, para una entrada, igual a por el seno de omega t. Es decir, si aplicamos en la entrada una señal senoidal de amplitud a y de frecuencia omega, en la salida lo que vamos a ver en estado estacionario es una señal senoidal de la misma frecuencia, pero donde la amplitud de esa señal senoidal va a depender de la frecuencia porque la amplitud es a eh, por la magnitud de g que depende de omega, es decir, de la frecuencia de la señal senoidal, y también de fasada, va a tener una fase diferente a la entrada, y esa fase también va a depender de la frecuencia, ¿no? Es decir, la respuesta del sistema depende de la frecuencia, ¿no? Y como vemos aquí, la frecuencia no varía, la frecuencia de la señal de salida no varía, lo que varía es la amplitud, ¿sí? Y también varía la fase, ¿sí? La fase de la respuesta también va a variar. Y lo interesante es que tanto la amplitud como la fase van a depender de las frecuencias. Dependiendo de qué frecuencia tenga la señal de entrada, pues va a ser la amplitud y la fase de la señal de salida. ¿Sale? Bien. Ahora, supongamos
Hey, sí. Bien, supongamos el número k, su valor en decibeles está dado por k en decibeles igual a 20 veces el logaritmo base 10 del valor del número k, donde log 10 de k pues, es el logaritmo de base 10 del número k, y está definido como si 10 a la z es igual a k, entonces z va a ser igual al logaritmo base 10 de k. ¿Sí? Digamos, es una manera de representar, el logaritmo es una manera de representar números pues muy grandes, ¿no? ¿Sí? Para no tener que estar poniendo, digamos, números muy grandes, tener que estar representando números muy grandes, números en potencias, pues utilizamos los logaritmos para representar números más pequeños, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo varía esta magnitud y esta fase, pero en una base logarítmica. ¿Sí? Vamos a utilizar, en lugar de utilizar el valor real de la magnitud y de la fase, lo que vamos a hacer es representar esa variación de la magnitud y esa variación de la fase en términos de decibeles, es decir, 20 veces el logaritmo base 10 de la magnitud y de la fase, porque así vamos a tener valores más pequeños, ¿no? Así vamos a tener las potencias, o más bien dicho, el orden de la magnitud y de la fase, en lugar de tener exactamente la magnitud y la fase, que puede darnos valores muy grandes, ¿no? Demasiado grandes, ¿no? Entonces, si utilizamos los valores en decibeles, pues vamos a tener valores más pequeños y va a ser más fácil interpretarlos, y sobre todo va a ser más fácil graficarlos. ¿Sí? Entonces, por eso que vamos a utilizar los valores de la magnitud y de la fase, pero en decibeles. ¿Sale? Bueno, más bien dicho, los valores de la magnitud, porque los de la fase los vamos a representar en grados. Más bien, hay un error ahí. Lo vamos a hacer con respecto a la magnitud, porque para tener valores pequeños lo vamos a hacer en logaritmos, pero los de la fase los vamos a hacer en grados, ¿no? Sí, no hay ningún problema, pues, ¿no? Los podemos hacer en grados. ¿Sale? Muy bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer con los diagramas de Bode es graficar la magnitud de la
función de transferencia GDS, pero en función de las frecuencias, porque esta magnitud nos permite determinar la amplitud de la señal senoidal de la salida de la respuesta del sistema. ¿Sí? Entonces vamos a graficar precisamente esta magnitud, pero en decibeles, para que nos den valores más pequeños, valores que podamos graficar y tenga sentido la gráfica. Y por otro lado, vamos a graficar también la fase, ¿sí? La fase de la fase de la respuesta en grados, también como función de las frecuencias. Entonces, la gráfica de Bode tiene dos partes. Una gráfica que va a ser la gráfica de la magnitud de la función de transferencia G en función de las frecuencias, que nos permite calcular la amplitud de la respuesta. Y por otro lado, la otra parte de la gráfica de Bode va a ser la gráfica de la fase, también en función de las frecuencias, y esta gráfica va a estar dada en grados. ¿Sí? Así podemos determinar cómo varía la amplitud de la respuesta y la fase de la respuesta en función de las frecuencias. ¿Sí? Hay que recordar otra vez que si yo aplico un voltaje de entrada como una señal senoidal de amplitud A y frecuencia omega, la respuesta en estado estacionario va a ser también una respuesta senoidal de la misma frecuencia, pero con diferente amplitud, y esa amplitud va a depender de la magnitud de la función de transferencia G en función de las frecuencias, y también va a tener diferente fase, y esa fase también va a depender de las frecuencias de la frecuencia omega. ¿Sí? Bien, para el caso del filtro pasa-baja, nosotros sabemos que la función de transferencia GDS es igual a 1 entre RC, todo esto entre S, más 1 entre RC. ¿Sí? En términos de las frecuencias, G de J omega va a ser igual a omega C, todo esto entre omega más omega C, donde omega C es la frecuencia de corte del J omega más omega C, donde omega C es la frecuencia de corte del filtro y está dada por 1 entre la constante de tiempo del sistema, es decir, 1 entre RC. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto la clase pasada que la magnitud como función de las frecuencias pues está dada por omega C entre la raíz cuadrada de omega al cuadrado más omega C al cuadrado. Es decir, realmente la magnitud de la función de transferencia en función de las frecuencias era 1 entre RC entre la raíz cuadrada de omega cuadrada entre 1 entre RC al cuadrado. Pero ya vimos que la frecuencia de corte es precisamente 1 entre la constante de tiempo del sistema, que es RC, es decir, es 1 entre RC la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces, ahora si queremos ver cómo es esta función de transferencia, perdón, esta magnitud en decibeles, pues simplemente G de J omega en decibeles es igual a 20 veces el logaritmo base 10 de omega C, todo esto entre la raíz cuadrada de omega al cuadrado
más omega c al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en decibeles, la magnitud como función de la frecuencia va a estar dada por 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega al cuadrado más omega c al cuadrado, donde omega c otra vez es la frecuencia de corte del filtro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos más o menos qué forma tiene nuestra la magnitud para diferentes valores. Caso 1, veamos el caso 1, veamos el límite cuando omega tiende a 0, cuando la frecuencia de corte tiende a 0, de g de j omega en decibeles, pues va a ser igual al límite cuando omega tiende a 0 de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega cuadrada más omega c al cuadrado. Y claramente en el límite, cuando omega tiende a 0, pues esto es simplemente 20 veces el logaritmo base 10 de omega entre la raíz cuadrada de omega c al cuadrado, que es omega c, perdón, y esto es igual a omega c entre omega c igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y 20 veces el logaritmo base 10 de 1, pues es 0, ¿no? Porque tendría que ser el valor tal que 10 a la 0 sea igual a 1, o el valor z tal que 10 a la z sea igual a 1, por lo tanto el z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? El segundo caso interesante pues es el límite, evaluar el límite cuando w tiende a wc de la magnitud g de j omega en decibeles, pues eso es simplemente el límite cuando omega tiende a omega c, a la frecuencia de corte, de 20 veces el logaritmo base 10 de omega entre la raíz cuadrada de omega cuadrado más omega c al cuadrado. Y eso pues sería simplemente 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega c al cuadrado. Cuando en el límite cuando omega tiende a omega c, pues eso sería 2 veces omega c al cuadrado, entonces sería 1 entre raíz de 2, ¿no? Y 20 veces el logaritmo base 10 de 1 entre la raíz de 2, simplemente es omega c entre la raíz de 2 veces omega c al cuadrado, entonces el omega c al cuadrado sale de la raíz como un omega c, y quedaría omega c entre omega c, que es igual a 1, pues quedaría 1 entre la raíz de 2, ¿no? Entonces 20 veces el logaritmo base 10 de 1 entre la raíz de 2, y esto es igual a menos 3. Sería igual a menos 3. Y el último caso interesante, ¿qué pasa en el límite cuando omega tiende a infinito? ¿Qué pasa en el caso en el límite cuando omega tiende a infinito de g de j omega en decibeles? Sería igual al límite cuando omega tiende a omega c de 20 veces, perdón, cuando omega tiende a infinito, de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz de omega al cuadrado más omega c al cuadrado. Y esto simplemente, ¿qué pasa en el límite cuando omega tiende a infinito? Pues esto tiende a infinito y omega c entre algo muy muy grande pues es igual a 0, ¿sí? Cualquier número entre algo muy 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 grande pues va a tender a 0, ¿no?
Entonces, 20 veces el logaritmo base 10 de 0, o bueno, en el límite, cuando omega tiende a infinito, de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz de omega cuadrado más omega c al cuadrado, pues eso va a ser 20 veces el logaritmo base 10 de algo muy cercano a 0, ¿no? ¿Sí? Dado que este omega tiende a infinito, todo el denominador va a tender a infinito, y cualquier cosa entre infinito va a ser algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, en el límite 20 logaritmo base 10 de algo muy, muy pequeño, pues eso va a ser igual a menos infinito, ¿sí? Esto va a ser menos infinito, porque aquí va a ser algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos frecuencias muy cercanas a 0, la magnitud en decibeles va a ser igual a 0. Mientras que cuando tenemos que W está muy cerca de WC, la magnitud en decibeles va a estar muy cerca de menos 3. Mientras que cuando W tienda a infinito, ¿sí? Cuando W tienda a estar a crecer mucho, 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 la magnitud en decibeles va a estar dada por menos infinito. ¿Sale? Eso en cuestión de la magnitud como función de las frecuencias.